La clase correspondiente al día de hoy es para iniciar la unidad. No se olviden que este viernes es el examen de la tercera, de la cuarta unidad. Ahora vamos a empezar la quinta unidad. Esto ya es para el próximo examen. Estamos iniciando una nueva unidad, que es la unidad quinta, que incluye la farmacología endocrinológica. Entre ellos vamos a ver aspectos de lo que es los glucocorticoides en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la diabetes mellitus, una enfermedad muy común, muy frecuente. Y lo otro, vamos a ver la farmacología, digamos, de las hormonas sexuales también. Y también los problemas de motilidad de la uterina. Y con relación a gastrointestinal, vamos a enfocar dos aspectos en las clases que vienen. Uno aspecto es el trastorno de la motilidad intestinal y el otro tema es el otro tema es la úlcera péptica, digamos, con todas sus variantes. La clase de ahora solamente hacemos la primera parte de la farmacología de las hormonas esteroideas. Entre ellas tenemos los adrenocorticoides, que son los glucocorticoides y mineralocorticoides, o sea, los corticosteroides. Son los glucocorticoides que tienen que ver con el metabolismo, los mineralocorticoides con la homeostasis mineral, la homeostasis hidroelectrolítica, disculpe, y los antagonistas adrenocorticales. Tenemos en esta lámina, podemos ver primero que la corteza suprarrenal tiene tres zonas: la zona fasciculada, la zona glomerular y la zona reticular. En la zona fasciculada se produce el cortisol y la corticosterona. En las zonas, en la zona glomerular se produce la aldosterona y la desoxicorticosterona. La desoxicorticosterona es un precursor de la aldosterona y ambos tienen efecto más mineralocorticoide que el glucocorticoide. El cortisol y cortisona tienen más efecto, aunque el cortisol tiene efecto mineral también y glucocorticoide. Y la zona reticular, que son las hormonas sexuales, la androstenediona, testosterona, dihidroepiandrosterona, que son. Entonces, el cortisol segregado en la fasciculada, la aldosterona en la glomerular y los androcorticoides en la zona reticular. Vamos acá. Un minutito, por favor. Mientras ven esa lámina. Bueno, disculpen. Entonces, acá tenemos en términos generales los agonistas y antagonistas de los corticosteroides. Los agonistas son los que hacen las mismas funciones de los corticoides. De los corticosteroides, entre ellos tenemos los glucocorticoides, que el representante principal y es el que más se utiliza, es la prednisona. Y luego vienen los mineralocorticoides y el representante y el que más se utiliza es la fludrocortisona.
Dentro de las antagonistas tenemos receptores de corticoides y tenemos los inhibidores de la síntesis. Entonces hay fármacos que inhiben la síntesis de corticoides y hay fármacos que antagonizan los receptores. Entre los que antagonizan los receptores tenemos la mifepristona, que también antagoniza los receptores de progesterona, y los otros, los antagonistas de los mineralocorticoides, la espironolactona. Es importante esto porque cuando hay incremento de corticoides, una de las enfermedades son los problemas de Cushing, que puede ser primario, puede ser secundario, secundario al incremento de dosis como tratamiento para una enfermedad a largo plazo. Y en segundo lugar, hay tumores, tanto a nivel hipofisiario como a nivel adrenal, que pueden incrementar la producción de corticoides. Entonces, en esos casos, estos medicamentos, los antagonistas, son los que están ubicados para poder permitir una terapia adecuada como parte del tratamiento integral. En la lámina de la derecha podemos observar que los glucocorticoides, las tres indicaciones, vamos a verlo desde el comienzo y después ya vamos a ir yendo en profundidad. Las tres indicaciones, vamos a pasarlo esto mejor así. Cuando hay una insuficiencia renal, por cualquiera, por accidente, por cirugía, por algún problema inmunológico, terapia de reemplazo. A veces terapia de reemplazo con glucocorticoides y también con mineralocorticoides. La otra acción es acción antiinflamatoria y la acción inmunosupresora. Esto es dependiente de dosis. La acción antiinflamatoria es una dosis intermedia y la dosis de reemplazo es una dosis baja, que vamos a ver luego ya en forma cuantitativa, y la dosis inmunosupresora es una dosis muy alta. Y también los glucocorticoides se utilizan en enfermedades mieloproliferativas. Antiproliferativo es su efecto. Los mineralocorticoides, terapia de reemplazo de insuficiencia renal primaria, aldosteronismo, por eso esto. Los inhibidores de la esteroidogénesis, cuando hay hiperfunción adrenocortical, ya hemos mencionado los antagonistas. Exceso de glucocorticoides, exceso de mineralocorticoides. En esta lámina podemos saber todos los tipos de corticoides que hay, los de esteroides, los andrógenos, hormonas sexuales masculinas, femeninas, los glucocorticoides estimulan incremento de niveles de glucosa. Lógicamente vamos a ver ya un mecanismo por incremento de la gluconeogénesis, por disminución de la captación en los tejidos, etcétera, etcétera. Los mineralocorticoides afectan los niveles de electrolitos y la homeostasis. En esta zona podemos ver la zona fasciculada, las enzimas que actúan y todos los productos intermedios hasta formar el cortisol y la corticosterona. Y en la célula glomerular, todos los intermediarios hasta formar la aldosterona y de igual manera en la reticular hasta formar la androstenediona. El eje inmunitario. Tenemos esto es el hipotálamo, esta es la hipófisis y esta es la glándula suprarrenal. Esta es la médula y la corteza suprarrenal. En este caso hay neuronas del núcleo paraventricular a nivel del hipotálamo, las neuronas del núcleo paraventricular que segregan la hormona liberadora de corticotrofina. Entonces se va, el cual se dirige a los corticotropos. Y acá los corticotropos segregan la ACTH, hormona ACTH, cuyo objetivo es la corteza suprarrenal. Este es la ACTH y su objetivo, la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal, prácticamente la unión de la ACTH estimula también la activación y síntesis de las hormonas esteroideas. Esto es lo que hacen. Pero también, aparte de esto, estimula la captación de colesterol
Y este es un sustrato tanto por los andrógenos como para el cortisol. Es un sustrato, el colesterol es para ambos. ¿Y cómo lo podemos ver anteriormente acá? Colesterol para corticoides, colesterol para aldosterona y colesterol. Entonces, lo que hace la corticotrofina es estimular acá el colesterol que va a servir para la síntesis de estos productos. En la lámina de la derecha, en el esquema de la derecha, vemos que la hormona liberadora de corticotrofina se dirige a la hipófisis y la hipófisis se libera la CTH y vemos actúa acá a este nivel. Y una de las glucocorticoides, uno de los corticoides es el cortisol. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son las acciones o efectos del cortisol? Inhibe los mediadores de la inflamación, los eicosanoides, o sea, el ácido dactilónico, etcétera, etcétera, la inflamación, eicosanoides, serotonina, bradykininas, factor activador de plaquetas. Y lo otro es que incrementa factores, o sea, por un lado inhibe la liberación de productos de mediadores de la inflamación, y por otro lado incrementa factores antiinflamatorios, que lo pueden leer acá. Por otro lado, inhibe a nivel de los macrófagos para la liberación y la formación de citoquinas inflamatorias, y las interleuquinas y el factor de necrosis tisular alfa. Entonces, estos son lo que hacen anticitoquinas, antiinflamatorios y disminución y mediadores inhibe la liberación de mediadores. Además, las citoquinas, ¿qué hacen las citoquinas cuando se liberan de los macrófagos? Digamos, cuando prácticamente estimulan a nivel hay en el hipotálamo anteromedial que da el termostato, entonces actúan centro termorregulador y eso tiene que ver mucho con la producción de fiebre y también con la liberación de hormona liberadora de corticotrofina. En esta lámina podemos ver algo muy interesante. El feedback que existe entre la producción de la corteza adrenal y la CTH y la hormona liberadora de corticotrofina. Cuando los niveles de corticoides a nivel de la médula, lógicamente en la sangre, sobrepasan la cantidad necesaria, generalmente el cortisol está hasta 20, me parece que es la dosis, las concentraciones. Cuando sobrepasa esa cantidad, inhibe a la CTH, inhibe la hormona liberadora de corticotrofina y ya no hay estímulo a este nivel. Si usted continúa con corticoides exógenos en dosis altas especialmente, o aún en dosis que sobrepasan nomás la producción, las cifras normales, más de 2 semanas, la glándula empieza a atrofiarse. Entonces, cuando usted lo suspende bruscamente, como existe una glándula atrófica, no actúa ya la CTH, no actúa, no tiene dónde actuar. Entonces, hay que retirar los corticoides a partir de las 2 semanas, hay que retirarlos en forma progresiva, y eso no es en 3 días, generalmente es 15 días, un mes, 2 meses, dependiendo de la dosis y dependiendo de la duración de la terapia. En esta lámina observamos la producción de ACTH y lo mismo la producción de glucocorticoides, las fluctuaciones diarias. Y esto se consolida con lo que se denomina el ritmo circadiano. Con las líneas rojas prácticamente es la concentraciones de ACTH. Y las líneas azules son las concentraciones de glucocorticoides. Entonces, y podemos ver acá que en las horas de la mañana, en el desayuno, en la madrugada, son las dosis más altas. En el almuerzo, tiene un poquito más,
En el refrigerio es mucho menos. Entonces, esta es una razón para que cuando ustedes administran corticoides a largo plazo, den la dosis un poquito más alta en la mañana y un poquito más baja en la tarde. Y a mediodía, lógicamente, ¿no? Ese es el ritmo circadiano. ¿Qué factores? ¿Cómo se regula la secreción de corticoides? Pueden ver que todos estos factores que ven acá prácticamente ocasionan estrés. Todos ocasionan estrés. Y este estrés, el ritmo circadiano, estimula, por ejemplo, a la acetilcolina, a la serotonina, a la norepinefrina, a los receptores GABA, etcétera. Y estos son los que tienen que ver mucho con la hormona liberadora de corticotrofina y la médula también. Entonces, a nivel de la pituitaria van a actuar la CTH y después la producción de cortisol. Entonces, todos los que intervienen, todos los neurotransmisores que intervienen luego en el estrés. Entonces, aparte de que se forman corticoides, es necesario que vean ustedes que el vivir estresado constantemente, hay muchas intervenciones de la acetilcolina, serotonina, norepinefrina, GABA, etcétera. Entonces, es importante mencionar porque eso altera, de una u otra forma, altera la funcionalidad del organismo. Ahora, ya hemos visto cómo se regulan los corticoides, pero cómo se regulan o sea, los glucocorticoides, porque hemos dicho que los corticoides esteroides son glucocorticoides y mineralocorticoides. La secreción de aldosterona no depende. ¿Cuántos son los mineralocorticoides? Son especialmente la aldosterona. Pero la aldosterona se forma por el sistema, o sea, a través del sistema renina-angiotensina. Se forma la angiotensina 1, donde intervienen las, se llama? Inhibidor de enzima convertidasa. Entonces interviene la angiotensina 1, interviene la angiotensina 2. Una vez que se estimula la angiotensina 2, ya se forma aldosterona que retiene agua y retiene líquidos. Entonces, todos factores que estimulen la secreción de renina, el módulo renina-angiotensina. Segundo, la depresión de sodio y agua, o sea, sodio y agua, la reducción en la presión de perfusión renal, lógicamente, incrementan la actividad adrenérgica, la prostaglandina, sobrecarga de potasio. Todos estos factores intervienen en la regulación de la aldosterona. Estas dos láminas son para ver el mecanismo de acción. Ya hemos mencionado en las clases anteriores que los receptores, hay receptores de membrana y receptores nucleares en este caso. Lo que pasa es que los corticoides atraviesan la membrana fosfolipídica, se unen a un transportador y con ese transportador llegan al núcleo. Y en el núcleo prácticamente cogen la secuencia de DNA y lógicamente forman una maquinaria detrás. Hay la transcripción para la formación de la RNA polimerasa. En la mRNA prácticamente va a formar las proteínas y luego, de acuerdo a esto, la respuesta. Esto demora horas, no es de inmediato. Y ya hemos mencionado que cuando hay un shock anafiláctico, lo más prudente, lo más adecuado como terapia de primera elección son la adrenalina. Y lógicamente, y las corticoides sí que le dan, pero no va a actuar de inmediato. Y este ya es el mecanismo íntimo, más o menos cómo sucede la transcripción, cómo sucede el mecanismo de acción. La farmacocinética de los corticoides, primero tenemos que ver las presentaciones. Las presentaciones, vienen pues los corticoides, vienen por cremas, vienen por ungüentos, los corticoides vienen por inyectables, vienen en tabletas también.
Entonces, y lógicamente las vías de administración son diversas. Se pueden aplicar por piel, tópicos, se pueden aplicar por ocular, o sea, conjuntival, se pueden aplicar en inhalaciones en caso de problemas nasales o problemas respiratorios, asmáticos, por ejemplo. Se pueden aplicar intraarticular, especialmente para la artritis reumatoidea en algunos casos, como para, y lo otro como antiinflamatorio, y otro también se aplican en las tópicas, se aplican hasta en el ojo, en el intravítreo se coloca en y además hay la administración sistémica, que puede ser por vía parenteral o puede ser por vía parenteral tipo intramuscular o puede ser por vía endovenosa también. Pero existen, dentro de estas presentaciones, existen las sales solubles, que es el succinato y el fosfato, que se absorben por todas las vías rápidamente. Y los ésteres insolubles, o sea, acetatos, acetanilidad, se usan en suspensión acuosa para retardar su absorción y prolongar su acción terapéutica. Ya hemos mencionado los espacios sinoviales, los corticoides en forma inhalatoria, tanto para asma como para rinitis alérgica. Su absorción a través de la mucosa respiratoria es escasa, por lo tanto carece de reacciones sistémicas. No es tan exacto, tiene mucho menos reacciones sistémicas. Sin embargo, cuando ustedes administran en vía inhalatoria, no todo va al pulmón. O sea, todo lo que va al pulmón o a los bronquios, disculpe, prácticamente de ahí no va a la circulación sistémica. Pero el problema hemos visto, cuando hemos hablado de asma, hemos visto que parte de eso se va al intestino. Entonces, cuando ya se usan los espaciadores, en ese contexto sí se garantiza que más del 40 a 50% llegue de frente a los bronquios. En este caso no. Entonces, no es ahí por eso decía escasa o nula, dice. Depende. Generalmente hay es disminución nomás de las reacciones sistémicas, ¿no? El cortisol se absorbe bien por vía oral. Generalmente van unidos a la transcortina, por el mayor porcentaje, y poco y menos porcentaje va unido a las albúminas. Acá tenemos otro concepto en cuanto a los corticoides. Una cosa es la vida media farmacológica y otra cosa es la vida media biológica. La vida media biológica es mucho mayor. O sea, si bien es cierto que dura, pero se va fijando en los tejidos y el efecto es mayor, más duradero. Todos los corticoides se metabolizan en el hígado a compuestos hidrosolubles se excretan por riñón, como ya se excretan como metabolitos activos o se excretan como inactivos prácticamente. Los, en esta lámina se observa que los fármacos con vida media prolongada tienden a ser más potentes. Los fármacos de acción corta están activos durante 8 a 12 horas. Los de activación intermedia, como la prednisolona, 12 a 36 horas. Y los fármacos de acción prolongada, como la dexametasona, se administran activos durante. Entonces, si yo doy a mi prednisona, tengo que darlo una o dos veces al día. Si yo doy cortisol, tengo que darlo dos o tres veces al día. Y si doy la dexametasona o betametasona, lo tengo que dar diario. A esto se refiere. Las cremas y los ungüentos, la absorción es muy escasa en piel normal, pero cuando hay piel inflamada sí puede haber absorción, y absorción sabe el paso del lugar de administración a la, a la circulación sistémica.
En los cremas, ungüentos hay poca absorción en piel normal, pero cuando uno eh, utiliza el procedimiento de oclusión, ¿qué significa? Se le aplica buena cantidad de corticoides y encima lo tapa con una gasita, algo así, eso se llama oclusión, y lo presiona de tal manera que la oclusión potencia la penetración y aumenta la absorción 10 veces más. En el organismo tenemos una variación anatómica en cuanto a la absorción y eso tiene implicancia clínica. En el cuero cabelludo se absorbe 3 a 5 veces más, en la frente 6 veces más, en la piel vulvar, la vulva de las damas 9 veces más, pero en la piel escrotal, en el varón, se absorbe 42 veces más. Y les mencionaba al grupo anterior, tenía un paciente, un paciente que me llama y me dice, mire, tenía un problema de micosis pleural, micosis inguinal, bien extendido hasta el escroto, todo. Y empezó a usar antimicóticos, pero al parecer no por vía sistémica, sino empezó a utilizarlo en forma tópica, pero como según él hubo un problema inflamatorio, le agregaron corticoides. Y lógicamente cuando se da corticoides, altera la inmunidad celular también y prácticamente con problemas micóticos no se debe dar, porque justo más bien ocasionan más problemas micóticos los corticoides. En este caso, ¿qué pasó? Se aplicaba corticoides todos los días, ya por meses. Entonces se alarmó porque se hizo un hemograma y tuvo leucocitosis alta, creo que más de 25.000 leucocitos, que llamó la atención, pero no tenía fiebre, no tenía. Entonces le mencionamos de que era porque se aplicaba corticoides, se absorben otra vez, se absorben mucho más, mire, 42 veces en la piel escrotal. En esta lámina tenemos esto. Todos los corticoides de acción corta, de acción intermedia y de larga acción. En la primera columna tenemos la dosis equivalente. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es para qué se utilizan las equivalencias? En este caso, un minutito.
Bueno, entonces lo que podemos ver acá es lo siguiente. 25 miligramos de cortisona prácticamente equivalen a 5 miligramos de prednisolona o a 5 miligramos de prednisona o a 4 miligramos de triamcinolona. 20 miligramos de cortisol equivalen a 0,75 de dexametasona y a 0,60 de... Si nosotros administramos, por ejemplo, 40 miligramos de prednisona, 8 veces más, como un poquito más que antiinflamatoria, 30 que es el tope para antiinflamatoria de prednisona, son 6 veces más. Pero si yo no tengo prednisona y quiero darle dexametasona, que tiene también bastante efecto antiinflamatorio, 0,75 por 6, 7 por 6, 42. O sea, prácticamente tengo que darle vienen ampollas de 4 miligramos o tabletas de 4 miligramos, puedo darle 4 o 6 miligramos diarios. Esa es la equivalencia. Por otro lado, el otro aspecto a señalar es que la actividad glucocorticoide, la cortisona tiene, y el cortisol tiene una actividad glucocorticoide de 1 y una actividad mineralocorticoide igual. O sea, la cortisona y el cortisol tienen igual actividad glucocorticoidea y actividad igual esto mineralocorticoidea. En cambio, los de acción intermedia, la metilprednisolona, prednisona tienen una actividad glucocorticoidea mucho más que uno, más que el cortisol, una actividad, pero tienen menos actividad mineralocorticoide, menos de uno. Y la triamcinolona no tiene actividad glucocorticoide. Los de la acción prolongada tienen, DEXA y beta tienen una actividad glucocorticoidea mucho mayor que la prednisona y que la metilprednisolona, actividad más glucocorticoidea, y no tienen acción mineralocorticoide. La unión proteica la pueden ver acá, la vida media, y acá justo para mencionar lo que ya dijimos antes, es que la vida media plasmática es diferente que la vida media biológica. Y nosotros nos llevamos por la vida media biológica en cuanto para poder administrar, o sea, ver el intervalo de administración. Tenemos en esta lámina una representación de los corticoides. Los corticosteroides actúan a nivel metabólico, a nivel del metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Actúan a nivel de metabolismo lipídico, o sea, por eso es metabólico, carbohidratos, proteínas, lípidos. Y actúan a nivel del equilibrio hidroelectrolítico y a nivel cardiovascular. En términos generales podemos ver que tenemos los glucocorticoides mayor efecto sobre el metabolismo de carbonado, proteico, lipídico y tienen mayor potencia antiinflamatoria. Los glucocorticoides, mayor potencia antiinflamatoria y mayor efecto. En cambio, los mineralocorticoides tienen mayor efecto sobre la retención de sodio y agua y pérdida de potasio y hidrogeniones. Entonces, iniciando con el problema a nivel de metabólico, a nivel de carbohidratos y proteínas, vemos, incrementa la gluconeogénesis, disminuye la captación de la glucosa en los tejidos y aumenta el catabolismo de las proteínas. ¿Y esto a qué da lugar? A hiperglicemia, aumento de la glucosa. En segundo lugar, metabolismo lipídico no actúa por sí mismo, pero permite la acción de catecolaminas y libera ácidos grasos libres y glicerol para la gluconeogénesis. Se libera ácidos grasos libres para la gluconeogénesis y permite la acción de la catecolamina. Y hay un aspecto en corticoides que hay una redistribución especial de los corticoides generalmente en el cuello, en la cara y en las estrías en el abdomen. Entonces, pues, cuello de búfalo, fascia esquinoide en algunos casos. Entonces, a nivel hidroelectrolítico retiene agua, sodio y pierde potasio y agua. Entonces, cuando se da corticoides hay hipopotasemia, pero se retiene agua y sodio.
aumenta la filtración glomerular del aclaramiento de agua, pero tiene acá un efecto de gran impacto, es disminuye la absorción de calcio y aumenta la excreción renal de calcio. Entonces, si disminuye la absorción de calcio, va a intervenir en el metabolismo, sí, va a intervenir en el metabolismo, digamos, en la homeostasis mineral ósea. Y en ese caso, como no hay calcio, va a disminuir el efecto osteoblástico y va a incrementar el efecto osteoclástico. Y además aumenta la excreción renal. Y al aumentar la excreción renal, lógicamente va a haber problemas en la remodelación ósea. Pero al aumentar la excreción renal también, en los casos de hipercalcemia, lógicamente, para eliminar ese calcio, exceso de calcio, se utilizan los corticoides asociados, hemos visto, con un diurético, que es el diurético de asa, con la furosemida, asociado a soluciones salinas. La otra intervención es la que hace la aldosterona, por ejemplo, que es el mineralocorticoide, que es estimulado por el sistema renina-angiotensina. ¿Qué hace? El, estimula el remodelado cardíaco y vascular. Los glucocorticoides facilitan acción de las sustancias vasoconstrictoras, o sea, facilitan la acción de las sustancias tipo las catecolaminas, inhibidores de angiotensina, óxido nítrico, sintasa, etcétera, enzimas. Y de acuerdo a eso produce una remodelado cardíaco y vascular. Esta es acción a estos niveles. Luego tenemos acción acá a nivel musculoesquelético, que hace el exceso de glucocorticoides provoca pérdida de masa muscular y puede producir la miopatía esteroidea, que es reacción adversa. Ya hemos dicho que disminuye la absorción de calcio, inhibe entonces al disminuir la absorción disminuye los osteoblastos. Entonces aumenta el catabolismo de la matriz ósea, o sea, predominan los osteoclastos. En el tejido conectivo evita el crecimiento de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Esos son los corticoides. Disminuye la rapidez de los procesos de granulación y cicatrización de heridas. A nivel endocrinológico, generalmente inhibe la liberación de hormonas de crecimiento y por eso es que en niños prácticamente el uso de corticoides por vía sistémica disminuye notablemente el crecimiento. Bloquean estímulos de liberación de la hormona de crecimiento, inhiben cartílagos de crecimiento, inhiben la liberación de hormonas hipofisiadas en respuesta a estímulos. Y lógicamente cuando hablemos en las próximas clases, la próxima semana, cuando hablemos sobre tiroides, vamos a ver que justamente que se forman en los folículos las hormonas tiroideas, pero salen a la periferia y la que tiene más acción es la transformación de la T4 en T3. Ahí impide la transformación de T4 de T4 en T3, impide la transformación los corticoides que actúan a nivel, disminuye la formación de T3 a partir de T4. A nivel de la eritropoyesis, aumenta los glóbulos rojos circulantes, disminuye el número de linfocitos. En ese contexto, a largo plazo, lo que produce son alteraciones en la inmunidad celular, menos que en la inmunidad humoral. Entonces, disminuye el número de linfocitos, eosinófilos, aumenta el número de neutrófilos, etc. A nivel antiinflamatorio, evitan la respuesta antigénica de macrófagos y leucocitos. Eso es uno. Otro, inhiben la permeabilidad vascular por disminución de la secreción de histamina. O sea, cuando los corticoides estabilizan a los mastocitos y prácticamente ya no se liberan la bradicinin, la histamina, etc. Detienen la producción de ácido araquidónico y de las prostaglandinas. También hemos visto entonces a nivel de la membrana celular que existe la membrana bilipídica
existe de acuerdo en una enzima, prácticamente forma el ácido araquidónico y esto detiene la producción. Evitan la producción de citoquinas también. Esto es múltiple. Vamos a verlo después en algunas láminas. Entonces, las acciones fisiológicas de, de los corticoides a nivel gástrico estimula la producción de ácido y pepsina en el estómago, pero también induce la producción de surfactante que es necesario en el pulmón fetal a término, por eso se utilizan a término los corticoides. Efectos sobre el sistema inmune. Ya hemos mencionado que tiene mayor efecto sobre la inmunidad celular que la inmunidad humoral. Tienen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Ya hemos mencionado con relación a la prednisona, generalmente la prednisona como dosis de reemplazo es entre 5, máximo 7, 8 miligramos día como reemplazo. Pero cuando quiero darlo como antiinflamatorio, tengo que ser entre 15 a 30 miligramos. Y generalmente no más de una semana o 2 semanas. Pero cuando ya quiero darlo como inmunosupresor, esto hay que darlo, prácticamente ahí la dosis es muy alta. Ya es 1 miligramo o 2 miligramos por kilogramo de peso. Y hay otra forma de administración también, que es la administración en bolos, que lo vamos a ver luego cómo es que actúan esa administración en bolos y cuál es la razón de dar una administración por bolos. Actúan ahí disminuyen los linfocitos a expensas de linfocitos T, pero los linfocitos B no son resistentes. A nivel humoral también inhibe la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio. Entonces bloquean la función de los neutrófilos. Entonces este es otro aspecto a nivel moral. Entonces hemos visto de los corticoides, los neutrófilos. Previene la liberación de enzimas catabólicas, estabiliza los lisosomas para evitar la liberación de mediadores. En las células mastocitos también inhibe la liberación de histamina, prostaglandina, o sea, todos los inhibidores. En las células T suprime la activación y disminuye la síntesis de citoquinas, lo mismo a este nivel también. Acá y en los macrófagos disminuye la síntesis de citoquinas. Todos estos elementos disminuyen la síntesis de citoquinas. Efectos sobre el sistema inmune y la inflamación. Entonces evitan la diferenciación de los macrófagos y miden la producción de esto de antígenos de histocompatibilidad. Bloquean la síntesis de citoquinas inflamatorias. Reduce el cuento de eosinófilos, el recuento y basófilos. Y lo otro que ya hemos visto cuando hemos hablado de icosanoides, inhiben la actividad de fosfolipasa 2, reduciendo la expresión de ciclooxigenasa, mientras que la ciclooxigenasa 1 se ve poco afectada. ¿Y qué significa? O sea, se afecta más la ciclooxigenasa 2 que la ciclooxigenasa 1. ¿Y cómo? ¿Y cómo es se traduce esto? O sea, ¿cómo se interpreta? Si inhibe poco la ciclooxigenasa 1, no va a alterar mucho las prostaglandinas que protegen el estómago, protegen la función renal, no lo va a alterar mucho. Pero sí la ciclooxigenasa 2, porque lógicamente la ciclooxigenasa 2 la que produce dolor, fiebre, temperatura, entonces, que son liberadas por estímulos patológicos o inmunológicos, si se quiere saber. Entonces, por esta razón, es que cuando se da corticoides, los efectos corticoides solos, salvo que sea un paciente ya muy susceptible, cuando se da corticoides solos, prácticamente no hay mucha acción a nivel gastrointestinal. Pero
Cuando se da asociado con AINES, definitivamente es muy severa las reacciones que se producen. O sea, nunca dar un AINE asociado con corticoides es uno de los aspectos porque puede producir daño severo a nivel de un sinergismo. En la próxima lámina vamos a ver algo interesante también. Entonces, un resumen de todo lo que vemos acá. Acá a nivel de la sanguíneo, los corticoides inhiben los movimientos, o sea, a nivel de los neutrófilos, el resto de elementos, también basófilos, eosinófilos, etcétera, en el área en el área ingirada y la liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles son estas citoquinas? La interleuquina 1, el factor de necrosis tisular alfa. Pero aparte de eso, o sea, una acción a nivel de las células sanguíneas y otra acción a nivel de las células. Tenemos acá la membrana, el núcleo y los lisosomas. A nivel de la membrana, que es bifosfolipídica, los esteroides inhiben la fosfolipasa 2 y al inhibir la fosfolipasa 2 ya no se forma ácido araquidónico y no se forma también ni las prostaglandinas, generalmente más la prostaglandina 2 se actúan, pero no las 1, y los leucotrienos. Fíjate que los leucotrienos es un proinflamatorio. A nivel del núcleo y a nivel de los lisosomas, estabilizan estas membranas para evitar que se rompan y se liberen histamina, bradiquinina y otras enzimas. Entonces, actúan a nivel de lisosomas, a nivel de la membrana celular y a nivel de las células sanguíneas. Son diferentes lugares donde actúan. Los efectos de los corticoides, efecto antiinflamatorio, hemos dicho de prednisona, que es el equivalente 15 miligramos, o sea, prácticamente puede ser entre 2 a 4 miligramos de dexametasona también. Antiinflamatorio, antialérgico, vasoconstrictor, inmunomodulador, inmunosupresor con dosis muy altas, antiproliferativo, antineoplásico en algunos casos, metabólico y equilibrio hidroelectrolítico. Todas son las acciones de los glucocorticoides. Se usa como diagnóstico, por ejemplo, y puede causar síndrome de Cushing también. Como reemplazo en insuficiencia suprarrenal, tratamiento hiperplasia suprarrenal congénita, con dosis suprabiológicas, trastornos inflamatorios, alérgicos e inmunológicos, generalmente. En este cuadro de la derecha podemos observar cuáles son las pautas para dar una terapia óptima con corticoides. Primero, hay que dar, eh, es, eh, tengo evidencias que los corticoides tienen efecto demostrado para la patología que yo quiero usar. Eso es lo primero que tengo que ver. Si hay otras alternativas y no han dado resultados adecuados, podría usarlo, pero si no hay otras alternativas, bueno. Usar después que fallan otras terapias terapéuticas, justo lo que mencionábamos anteriormente. Indicar un objetivo terapéutico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de la psicosis? Le doy como reemplazo, como antiinflamatorio, como inmunosupresor. Pues, y la inmunosupresión generalmente, a veces en enfermedades autoinmunes, la inmunosupresión en trasplantes, inclusive ahí van a ver ahí la aplicación ya no genómica que se administra en bolo, que lo vamos a ver luego. Utilizar criterios objetivos de respuesta, ¿cómo lo controlo? Administrar corticoides durante un tiempo para producir el tiempo, la duración del efecto, la duración de la terapia es fundamental. Una cosa es terapia corta, una cosa es terapia medianamente prolongada y otra cosa es terapia prolongada. Si yo administro corticoides y no mejora en un tiempo prudencial, es mejor suspenderlo, porque de repente hay otros factores que están interviniendo. Bueno, tenemos dos.
mucho 5 minutos o 3 minutos para iniciar. Bueno, vamos a continuar. Tenemos acá las vías de administración que hemos mencionado anteriormente. Tiene la vía sistémica, la hidrocortisona. La hidrocortisona es uno de los fármacos que se utilizan sobre todo en insuficiencia adrenal aguda. La betametasona, dexametasona como antiinflamatorios, inclusive la prednisona igual, y la metoprolol a veces que se utiliza como bolos. La administración tópica, que puede ser por cremas, ungüentos. Y sobre esto hay no he querido ya profundizar, esto lo van a ver en dermatología, hay una clasificación por potencias. Entonces dicen, bueno, empecemos con los de baja potencia, después con los de alta potencia, etcétera, hasta que se van para problemas dérmicos. Cuando lleven dermatología se van a dar cuenta que los glucocorticoides por vía tópica se han clasificado en 3 o 4 grupos, 3 grupos especialmente, poca, mediana y alta potencia. Y luego vienen los aerosoles, que es la beclometasona, la budesonida y fluticasona, que generalmente se utilizan para 2 áreas anatómicas, para problemas nasales o para problemas bronquiales. En tanto, uno como broncodilatadora pulmonar bronquial y otro para rinitis alérgica también. No, disculpe, no como broncodilatador, me estoy equivocando, como antiinflamatorio, porque saben que el asma es un problema inflamatorio, o sea, no tiene efecto broncodilatador directo, o sea, por favor, ya ha habido un equívoco de mi parte. Se utiliza, digamos, esto a nivel antiinflamatorio para problemas bronquiales y también para problemas inflamatorios o alérgicos a nivel de nasal. Entonces, tenemos las diferentes vías de administración, la intramuscular, la endovenosa, tenemos la vía tópica, y tenemos la intraarticular, la metilprednisolona, la tópica, betametasona, nometasona,
La nometasona es una de las que más se utiliza. Luego vienen los orales, corticoides, cortisona, metilprednisolona, prednisona. Los inhalatorios, todos estos. Y lógicamente los metabolitos, sobre todo los glucuronidos, aparecen en la orina, o sea, como metabolitos inactivos. En esta lámina podemos observar algo muy importante. Es uno, la acción antiinflamatoria y otro, la acción mineralocorticoide. Vemos que la acción acá es poco, pero ambos tienen hidrocortisona y cortisona tienen ambos. La acción intermedia tiene muy poco acción mineralocorticoide, pero tiene más, 4 o 5 veces más acción antiinflamatoria. Pero las de acción prolongada no tiene, y la triamcinolona de acción intermedia no tiene acción mineralocorticoide, los otros tienen, pero muy poco. Ni la triamcinolona ni los de acción prolongada tienen acción mineralocorticoide, cero, pero su acción antiinflamatoria es bastante alta, igual que la betametasona y la dexametasona. Por eso se utiliza más la dexametasona como antiinflamatoria. Y dentro de los mineralocorticoides, la fludrocortisona tiene efecto antiinflamatorio muy poco, casi no se considera desde el punto de vista clínico, pero sí tiene un efecto efecto mineralocorticoide bastante elevado, y eso es lo que se da, se hace tratamiento para insuficiencia renal aguda. Luego tenemos acá algo que ya habíamos mencionado, las la clasificación, dosis baja menos de 7, generalmente se utilizan para dosis de reemplazo. Dosis media, generalmente es entre 15 y 30, equivalente de prednisona al día, dosis media. Pero generalmente se utiliza entre 15 y 30. Y más de 30 y 100 ya es dosis alta. Y dosis muy alta por encima de 100. Y terapias de pulso, más de 250 mil equivalentes de prednisona por día, es muy alto. ¿Y cuál es la razón de esta terapia de pulso? Esta terapia de pulso actúa por el efecto no genómico. En cambio, estas terapias, la dosis alta, media y baja, actúan por el efecto genómico. ¿A qué se refiere el efecto genómico y efecto no genómico? El efecto genómico es, o la acción genómica, disculpe, más que efecto es la acción genómica. Hemos dicho que los corticoides atraviesan la membrana celular, llegan a un transportador, de ahí van al núcleo, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, es que afectan, o sea, prácticamente su dosis. Mayor dosis, mayores con el efecto genómico, o sea, no se produce el efecto terapéutico, mayor efecto, por más que usted le dé ya más dosis. Llega a un momento, 100 miligramos, de ahí ya no. Pero en cambio el efecto no genómico sí, a medida que va aumentando la dosis es mayor efecto. ¿Y eso qué significa el efecto no genómico? Es que ya actúa, no necesita penetrar por este efecto, no necesita penetrar al citoplasma y al núcleo, sino actúa a nivel de la membrana. Y al actuar a nivel de la membrana, inhibiendo la liberación de sodio y calcio, prácticamente inactiva rápidamente a los linfocitos. Entonces, inactivación. Y por lo tanto, su acción es casi inmediata. No es por horas como es el efecto genómico. Entonces, y eso se basa en la terapia. Con esto, generalmente esto se da máximo 4 o 5 días de pulso, pero la acción es bastante inmediata y es buena. En algunos casos no se da en todos los casos. Procesos terapéuticos tenemos en las endocrinología, dermatología, hematología, hepatología, neurología, neumología, reumatología, todas las especialidades se utilizan esto. ¿En qué tipo, por ejemplo? Ya hemos mencionado que los corticoides se utilizan como terapia de reemplazo,
como antiinflamatorios, antialérgicos y como inmunosupresores. Dosis bajas son de reemplazo, dosis muy altas como inmunosupresores. ¿Cuáles son las patologías de uso en insuficiencia suprarrenal aguda y crónica, en hiperplasia suprarrenal congénita? No hay, o sea, hiperplasia suprarrenal porque no se forma inhibición de una enzima y por lo tanto no se forman los corticoides. Enfermedades alérgicas, edema angioneurótica, asma, etcétera. Colágenopatías, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, púrpura trombocitopénica idiopática, vasculitis. Yo recuerdo mucho en un paciente joven, 28, 30 años, prácticamente empezó con unas lesiones a nivel del tórax y a nivel de las extremidades inferiores, con mucho prurito. Fue al dermatólogo y el dermatólogo le recetó, lógicamente, cremas y antihistamínicos. Entonces el familiar llama porque dice, bueno, yo no veo mejoría, ha pasado como 3 semanas. Y prácticamente 3 semanas y no veo, al contrario, se está viendo. Entonces, ¿qué está tomando el paciente? Estaba tomando carbamazepina. En psiquiatría le indicaron carbamazepina. Entonces le digo, la carbamazepina puede producir problemas de vasculitis. Revisando bien, era una vasculitis. Entonces empezamos a darle corticoides ya por vía sistémica. Le hemos dado por 2 semanas y de ahí ya empezamos a bajar en 15, en 20 días más o menos. Un mes se le bajó toda la dosis. Entonces, es importante. Enfermedades hematológicas, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática, leucemia linfocítica aguda, mieloma múltiple. En enfermedades gastrointestinales, las enteropatías, o sea, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. Enfermedades neurológicas, traumatismo raquimedular, esclerosis múltiple, edema vasogénico. Enfermedades respiratorias, asma, sarcoidosis, prevención del distrés respiratorio del adulto. Enfermedades renales, síndrome nefrótico o nefrítico también. Enfermedades dermatológicas, psoriasis, pénfigo. Enfermedades oculares, en uveitis aguda, coroiditis. Y en hipercalcemia, como hemos dicho, enfermedad, y en enfermedad aguda de las montañas también se usa. Y hemos mencionado como tratamiento para el edema cerebral, el edema cerebral agudo de las montañas, cuando sube por encima de 3.500 generalmente, y lógicamente como tratamiento, como como primera línea, los corticoides. Y la hipercalcemia también. Y acá tiene algunas indicaciones ya como ya hemos mencionado. Algunos utilizan, acá esto ya lo hemos mencionado, las náuseas y vómitos se utilizan a veces, sobre todo asociados con ciertos medicamentos para evitar los efectos eméticos de la quimioterapia y la anestesia general, a veces se utilizan asociados. También se utiliza en trasplante de órganos. Trasplante de órganos. En las enfermedades pulmonares ya hemos visto, trastornos renales hemos visto, síndrome de piel también, enfermedades de la tiroides, en exoftalmo se utiliza, en tiroiditis subaguda, la tiroiditis subaguda, la de Kerbein, porque ahí generalmente hay dos tiroiditis, una la tiroiditis crónica, que es la de Hashimoto, y la otra es la tiroiditis subaguda, que es la de Kerbein, que evoluciona como dolor, con dolor acá en la tiroides, o dolor en el cuello, la nuca, a veces se confunde con problemas de columna, etcétera, etcétera. Y la hipercalcemia y el mal de montaña que ya lo hemos mencionado anteriormente. Las reacciones adversas. Tenemos a todo nivel, a todo nivel, tenemos el sistema endocrino, disminuye la hormona luteinizante, la folículo estimulante, disminuye la liberación de tirotrofina y disminuye la liberación de hormona de crecimiento que hemos mencionado.
¿Qué produce? En los ojos puede producir glaucoma, los corticoides pueden producir glaucoma. Y el glaucoma no solo es una ya hemos visto en clases anteriores, no es solo el aumento de presión intraocular, sino el problema es una neuropatía óptica y que a veces se acompaña de hipertensión ocular, intraocular o a veces no. Entonces, puede producir glaucoma, puede producir úlcera péptica, generalmente asociado con AINES, o en algunos casos muy susceptibles. Cardiovascular, edema, puede producir hipertensión, edema, retención de agua. Crecimiento y desarrollo, disminución lógicamente, le hemos mencionado esto a nivel de mal, en el sistema inmune, antiinflamatorio, inmunosupresor, pero como ese efectos colaterales. En el metabolismo del calcio, disminuye la formación de hueso, disminuye la formación de masa y produce osteoporosis. Ya mencionamos eso también. Disminución del tejido conectivo y atrofia muscular. En el metabolismo del hidrato de carbono aumenta la depósito de glucógeno hepático, aumenta la resistencia de la insulina, o sea que la falta de acción o de distribución en los tejidos de la glucosa, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la producción de ácidos grasos. Entonces puede producir a nivel del sistema nervioso central y en corteza depresión o psicosis. Y en esta lámina tenemos acá ya con toda cataratas, úlceras, la otra hipertensión arterial, efectos inmunosuprimidos, inmunosupresión, necrosis femoral, cabeza femoral, eso hemos visto. Creo que he visto 3 casos durante toda mi rotación clínica. Hiperglicemia, osteoporosis y depresión y cambios de conducta. En este caso, entonces tenemos acá lo mismo, en la reducción del crecimiento, glaucoma, distribución centrípeta de la grasa, aumento del riesgo de diabetes, hipopotasemia, ceteridema, ese aumento de la presión arterial. Y este es todo lo que, eso lo pueden revisar, ya es lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Estas son las reacciones adversas. Ahora tenemos los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides actúan principalmente en riñón y regulan la sal y regulan el agua e incrementan la retención de sodio y pérdida de potasio. ¿Cuál es el fármaco específico para actuar como mineralocorticoide? La fludrocortisona. Es el fármaco para sustitución en mineralocorticoides a largo plazo, sobre todo en infecciones, como vamos a ver, en insuficiencia adrenal. Prácticamente a veces se destruyen todas las inmunológicas, se destruyen todas las zonas y entonces hay que dar también esto, mineralocorticoides. Como indicaciones se usan como tratamiento en la terapia de reemplazo hormonal para mantener el equilibrio electrolítico en insuficiencia suprarrenal. Efectos adversos, retención de sodio, hipocalemia, edema, hipertensión arterial. Hipocalemia se refiere a hipopotasemia. Una cosa es hipocalemia o hipopotasemia y otra cosa es hipocalcemia. No es esto, es hipocalemia. A ver, con K debería ponerlo acá para evitar confusiones. Entonces, la aldosterona, derivada del colesterol, generalmente la secreción se estimula por la angiotensina 2 y concentración de potasio en sangre y por la ACTH. Generalmente se usa la transcortina. Tiene metabolismo en primer paso y se metaboliza a forma inactiva. Cada vez que pasa por el hígado se va formando metabolitos inactivos, metabolitos inactivos, metabolitos inactivos. Y cuando hay un incremento del metabolismo, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Disminuye las concentraciones. Por esta razón es que la aldosterona no se usa mucho como mineral o corticoide.
tratamiento de sustitución para estado de insuficiencia suprarrenal no se usa la aldosterona por esta razón. Pero sí se utiliza, digamos, la fludrocortisona y otros y la desoxicorticosterona también. Se fijan en receptores específicos del citoplasma. Los valores excesivos de aldosterona producida por tumores o por sobredosificación provocan hipopotasemia, o sea, estos provocan hipopotasemia, igual que los corticoides también, los glucocorticoides, y aumentan el volumen plasmático. La desoxicorticosterona ya hemos mencionado que es un precursor de la aldosterona. Su secreción está bajo control de ACTH. Esa es la única, pues la aldosterona está bajo control del sistema renina-angiotensina. La fludrocortisona es un derivado sintético. Actividad mineralocorticoide y no tiene, desde el punto de vista clínico, no tiene acción antiinflamatoria. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los mineralocorticoides? Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, alcalosis, parálisis y alteraciones miocárdicas. ¿Cuándo se usa la desoxicorticosterona o la fluorocortisona? Insuficiencia suprarrenal aguda, hidrocortisona o crónica, la fluorocortisona. La hidrocortisona tiene efecto también mineral o corticoide, hemos dicho bajo, pero tiene. Y la crónica hay que darle un fluorocortisona. En hipotensión ortostática, en hipoaldosteronismo, y también en antagonistas de los mineralocorticoides. ¿Cuáles son los antagonistas de los mineralocorticoides? Estos son de los agonistas, el uso, y estos son antagonistas, espironolactona y espirirenona. Acá tenemos algunos desórdenes de las glándulas adrenales. Primero tenemos la insuficiencia adrenal. Tenemos la insuficiencia adrenal primaria y tenemos la insuficiencia adrenal secundaria. Empezamos por la secundaria. Generalmente está relacionada, la secundaria está relacionada con el exceso de dosis, exceso y duración del tratamiento, prácticamente. Esa es la secundaria. Uso exógeno de dosis altas y prolongadas. Y ya hemos dicho por qué, porque suprimen la glándula, la atrofian y prácticamente ya no hay acción, ya no hay acción con los con la CTH ni hormona liberadora de corticotrofina. Por esta razón es que la secundaria. ¿Qué medicamentos pueden producir insuficiencia adrenal secundaria? También la mirtazapina, progestágenos también inducen insuficiencia adrenal. Entonces, insuficiencia secundaria se diferencia de la insuficiencia primaria porque las concentraciones de mineralocorticoides acá en esta parte generalmente son normales. Los mineralocorticoides. En este caso, entonces, en insuficiencia adrenal secundaria, usted va suspendiendo o va a algún tratamiento, pero no hay tratamiento con mineralocorticoides, por eso se diferencia. En cambio, la primaria sí tiene, las concentraciones de mineralocorticoides disminuyen. Entonces, en la primaria, generalmente, ¿cuál es la causa más frecuente de la insuficiencia adrenal primaria? Enfermedad de Addison. ¿Qué pasa en la enfermedad de Addison? Destrucción de todas las células, las regiones adventicia, la glomerular y la reticular. Entonces hay deficiencias de cortisol, de aldosterona y de varios andrógenos. Y lógicamente, como hay eso, los niveles de la hormona liberadora de corticotrofina y la corticotrofina están incrementados. Eso es lo que pasa en la insuficiencia adrenal. ¿Qué es lo que causa insuficiencia adrenal primaria? Generalmente es disfunción autoinmune. La tuberculosis es la que más ocasiona. Medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, o cintas que inhiben la síntesis de cortisol, que hemos visto ya una de las primeras láminas al empezar el tema, ketoconazol, que es un potente inhibidor enzimático a nivel endógeno y a nivel exógeno, también con fármacos que se administran en forma exógena.
o aceleran el metabolismo, o sea, los inductores enzimáticos o los inhibidores. ¿Qué hace? Si hay un inhibidor de la síntesis de corticoides, o sea, ya no se sintetiza, este es inhibidor de la síntesis. También es un inhibidor lógicamente, del inhibidor del sistema citocromo, inhibidor de la síntesis, o inductor del metabolismo, fenitoína, rifampicina y fenobarbital. Acá viene cuando el cortisol está bajo, la CTH está más elevada. ¿Cuáles son las causas, las características de la insuficiencia suprarrenal aguda? Shock, hipotensión, fiebre, deshidratación, vómitos, debilidad, apatía, hipoglicemia. Entonces, esto puede ocurrir, la supresión adrenal puede ocurrir cuando se administran corticoides durante más de 2 semanas y pueden transcurrir de 2 a 12 meses para que el eje hipotálamo hipofisiario funcione de manera aceptable. Entonces, si se va a reducir la dosificación, se debe hacer gradualmente, nunca se reduce en 2, 3 días, o sea, poquito a poquito, cada 4 días, cada semana, pero poco a poco. En caso de estrés, pero si usted está con dosis, o sea, le está suspendiendo el medicamento y está con dosis bajas ya, y durante esa baja aparece un estrés. Si es un estrés leve, moderado, tolerable, prácticamente usted le puede aumentar el doble por 3, 4 días, por 20 hasta 48 horas. Pero si es un estrés severo, en caso de cirugía, en caso de un problema infeccioso severo, ahí le aumenta hasta 10 veces más o menos durante 3 días. Primero durante dos, el estrés menor y el mayor durante 3 días. En la insuficiencia renal tratamiento es, lógicamente, disminuir la morbimortalidad, retorno del estado funcional normal y prevenir episodios de insuficiencia renal aguda. Prevenir episodios de insuficiencia renal, o sea, disminuir morbimortalidad porque es un casos severos. Obtener una funcionalidad normal o casi normal y disminuir la evidencia, o sea, y evitar las recidivas o evitar las recaídas. ¿Qué se administra? Hidrocortisona, la dosis, o cortisona, la dosis, o prednisona, dosis, que son de elección, que hemos dicho que tienen acción, si bien es cierto baja, pero tienen acción glucocorticoidea y mineralocorticoidea. Dosis bajas efectivas que permiten el ritmo circadiano. En insuficiencia renal primaria se puede usar ya la fludrocortisona, digamos, 2 veces al día para reemplazar el efecto mineralocorticoide. O desoxicorticosteroide, que es un precursor de la aldosterona, que se da por vía intramuscular cada 3 a 4 semanas. En insuficiencia renal aguda por aumento de necesidades o supresión brusca de corticoides, hidrocortisona 100 a 200 miligramos endovenosa en infusión cada 24 horas y reemplazo de fluidos. Entonces, tratamiento de crisis suprarrenal aguda, reemplazo de glucocorticoides, hidrocortisona. Cuando el paciente esté estable, reducir la dosis a un 50%. Reducir la terapia de mantenimiento en el día 3 a 5. Medidas generales, corregir la depresión de volumen, deshidratación, la hipoglicemia, corregir la infección, etcétera, etcétera. Ahora viene el otro lado, desórdenes de las glándulas adrenales, la hiperfunción. La hiperfunción, el síndrome de Cushing generalmente, hiperfunción a nivel metabólico, o sea, a nivel el síndrome de Cushing y la hiperfunción de la aldosterona, o sea, de los mineralocorticoides, hiperaldosteronismo. En el caso del síndrome de Cushing, los niveles corticoides suprafisiológicos producen por administración exógena, ese es uno.
Pero también se puede producir síndrome Cushing no solo porque usted le está dando dosis altas, sino por sobreproducción endógena, o porque produce, o le da usted alta dosis, o el organismo está produciendo mucha dosis. Y esa producción de dosis se refieren a dos lugares, a dos formas. Son dependientes de la CTH o no son dependientes o son independientes de la CTH. Entonces, si son dependientes de la ACTH, generalmente es dependientes, el 80% de cosas, adenomas hipoficiarios, hiperplasia adrenal, adenomas pituitarios, el 85%. Pero además de esto tiene un porcentaje menor tumores ectópicos secretores de ACTH, que pueden estar en cualquier lugar, en el hígado, en el páncreas, en el pulmón, etcétera. Y el otro son los síndromes de Cushing independientes de ACTH. Dependientes de ACTH, adenomas a nivel hipofisiario y los tumores ectópicos no en nivel cerebral, sino en otros lugares, pero que producen ACTH ectópico. Y el síndrome de Cushing independiente, usualmente causado por adenomas o carcinomas adrenales. Entonces son tumores acá, o adenomas a nivel central, o tumores que producen ACTH, o tumores, adenomas o carcinomas adrenales, que son independientes de ACTH. En este caso sí es dependiente de ACTH. Entonces, los objetivos son los mismos: limitar la morbimortalidad, establecer la función normal del hormonal y la remoción de la fuente de hipercorticismo, minimizando las deficiencias pituitarias. La terapia no farmacológica generalmente es resección quirúrgica, irradiación primaria, adrenalectomía. Pero la terapia farmacológica generalmente es una segunda línea de tratamiento, porque en caso de que el paciente no pueda ser operado, el paciente que no son candidatos para la resección o uso preoperatorio o posoperatorio también. Preoperatorio, operatorio y posoperatorio. Se le da preoperatorio y posoperatorio. Los inhibidores de la síntesis de esteroidogénesis, la metirapona, ketoconazol, etomidato. Los agentes adrenolíticos, mitotano, y neuromoduladores de la secreción de ACTH, ciprofloxacina y pasireotide. En esta lámina podemos ver, por ejemplo, que ketoconazol actúa en todo. El colesterol va a actuar formando corticoides, aldosterona. Luego, a nivel de estas hormonas, de estas sustancias, se va a formar también el cortisol. Luego se va a formar, luego se va a formar el sulfato de hidroepiandrosterona acá, y se va a formar la testosterona. Entonces, el ketoconazol actúa casi a todo nivel, a todo nivel. Y acá tienen el resto, la metirapona, que lo vamos a ir viendo, dónde actúan. Pero entonces disminución de la síntesis y hay otros actúan en receptores. Los mineralocorticoides, la hidrocortisona, glucocorticoides, cortisona, dexametasona, hemos mencionado, andrógenos suprarrenales, la dihidrohipoandrosterona, inhibidores de la esteroigénesis suprarrenal, inhibidores de la síntesis de corticoides, metirapona, ketoconazol o silodrostat, fluconazol. Antagonistas de receptores, mifepristona, espironolactona. Ya hemos mencionado eso también anteriormente. Y acá tienen, en esta lámina, por ejemplo, tienen el mitotano en carcinoma suprarrenal. O sea, tratamiento, ya hemos mencionado que la terapia quirúrgica puede darse esto antes o después, pero la terapia quirúrgica es de primera elección. La minoletitimida, ¿dónde actúa? Y no está disponible. El ketoconazol principalmente actúa en la 17-20 liasa, una enzima. A bajas concentraciones disminuye la síntesis de andrógenos, y a altas concentraciones disminuye de todos. En Estados Unidos existe el levoketoconazol. La metirapona actúa síntesis de cortisol y aldosterona. Y la trilostano, todos, principalmente cortisol y aldosterona, que no está disponible en el mercado.
Entonces acá tenemos ya los inhibidores de la esteroidogénesis. Metirapona, inhibidor de, ya hemos mencionado, cuando se usa para hipercorticismo debido a neoplasias o tumores que producen ACTH ectópica, o sea, en el páncreas, en la terminal respiratoria, etcétera. Paciente con síndrome de Cushing dependiente de hipófisis también se utiliza en ambos, sea los que son dependientes de ACTH. Pacientes con secreción de ACTH, no presentan cambios en la secreción de corticotrofina. Pueden usarse en embarazadas con síndrome de Cushing. Las reacciones a veces es hirsutismo, hipertensión, mareos, trastornos gastrointestinales también. El ketoconazol, ya hemos mencionado, inhibe la función de enzimas del citocromo, es un potente inhibidor citocromo P450. Inhibe la síntesis, que median síntesis de hormonas gonadales y suprarrenal. Dosis altas convierte el colesterol a pregnenolona, o sea, disminuye la formación de pregnenolona. Dosis altas también disminuye la producción de hormonas sexuales, importante para la síntesis de todas las hormonas suprarrenales. Es importante esto. En un tiempo se empezó a usar el ketoconazol también por todos estos efectos, porque se sobreentiende que los pacientes que tienen neoplasias, especialmente de próstata, tienen más testosterona, entonces para inhibir eso se daba ketoconazol, pero después se dejó de usar por sus reacciones adversas severas. Entonces acá se están haciendo estudios para ver su utilidad en pacientes con producción excesiva de hormonas corticosteroideas. No está aprobado por la FDA. Y el etomidato, paciente en casos de emergencia se utiliza o en preparación para cirugía también. El mitotano es un citotóxico que inhibe la 5-hidroxilación y la 11-disoxicorticol, prácticamente reduciendo la síntesis de corticoides y corticosteroides. Los moduladores tienen la ciprotadina, la pariseotide. Y bloqueadores de receptores de glucocorticoides tienen mifepristona, que es antagonista también de la progesterona. Se ha probado su uso en hiperglicemia de pacientes con síndrome Cushing. Es efectiva en el aumento de concentraciones que ponen en riesgo la vida. Generalmente por eso se utiliza la mifepristona. Hiperaldosteronismo tenemos primario, dependiente de la glándula, por adenoma, carcinoma, secundaria, estímulo de etiología extrarenal. El primario, producido por hiperplasia, por adenoma productor de aldosterona, carcinoma de corteza adrenal o hiperaldosteronismo familiar. Síndrome COM. Hiperaldosteronismo secundario, estimulación de la zona glomerulosa por factor extrarrenal, usualmente renina, angiotensina, y también por la ingesta elevada de potasio y el uso de anticonceptivos también. Tenemos la terapia no farmacológica, que es la terapia, la resección laparoscópica, y la farmacológica tenemos los antagonistas, la espironolactona y la esplerenona y el amiloride, que es mucho menos efectivo, es menos efectivo que la espironolactona. Y con eso estamos terminando. Vamos a... Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay preguntas, vamos a suspender la clase. Preguntas, preguntas, por favor. Es importante. Y no se olviden que el examen es el viernes. Prepárense bien. Prepárense, por favor. Es importante. Las preguntas que se hacen son para uso, inclusive en la clínica. Y hay varios casos clínicos que son importantes. Bueno, esto es lo que pasa siempre. O sea, cuando llamo lista, contestan lista y se van. Después vienen los problemas. O sea, yo les voy a agradecer que asistan a clases. No, en el segundo examen ha habido bastantes
era lo que esperábamos nosotros. Las preguntas son sencillas, pero parece que no le dan importancia al curso. El curso de farmacología es importante para todas las especialidades y tienen que llevar lo esencial. Las preguntas no son difíciles, pero esto es lo que pasa. Empezaron con 70 alumnos y después ahora hay 50. O sea, se retiran 20 durante la evolución. No, no puede ser. Por favor. Se llama lista al final, recién se incorporan a las finales, no puede ser. Sí hay un buen número de alumnos que están desde el comienzo, llegan antes que yo, inclusive hay también un buen número que se queda, pero les digo el resto, porque van a tener, no se olviden que el que no apruebe el curso, que no tiene nota probatoria en la teoría o en la práctica, prácticamente no se promedian las notas ahí en esos casos. Y eso está escrito en el syllabus. El syllabus está bien claro. Tienen que aprobar. Los que desaprueban las teorías tienen la opción de dar el sustitutorio, pero también el sustitutorio tienen que prepararse bien. Bueno, muchas gracias.